Escucha con atención. Lo que voy a decirte no es para los ingenuos ni para los que todavía creen que el mundo se mueve por la bondad o por la justicia. Esto es para ti, que ya sospechas que detrás de cada sonrisa hay una intención, y que en el fondo de cada alianza hay un cálculo. Hoy voy a hablarte de una paradoja brutal, una que solo los más lúcidos pueden comprender, la paradoja del desapego. Y lo haré desde los ojos de uno de los pensadores más incomprendidos y más necesarios de nuestra época, Nicolás Maquiavelo. Porque mientras tú te esfuerzas por conectar, por encajar, por ser querido, el mundo te observa con hambre. Y el apego, esa necesidad de ser aceptado, amado o reconocido, es la cuerda con la que el sistema te ata de pies y manos. Maquiavelo lo entendía perfectamente. Quien controla sus emociones, controla sus decisiones. Y quien controla sus decisiones, controla su destino. El problema es que nos han domesticado para sentir culpa cuando soltamos, cuando nos alejamos, cuando dejamos de idealizar. Nos han hecho creer que desapegarse es sinónimo de frialdad. Pero la verdad es mucho más dura. Desapegarse es una forma de sobrevivir. No confundas esto con cinismo. No se trata de traicionar, ni de vivir sin afecto. Se trata de saber que todo es transitorio, que aferrarse a algo con la ilusión de que será eterno es invitar al sufrimiento. El príncipe maquiavélico no es un robot sin alma. Es alguien que siente, pero que no se esclaviza por sus sentimientos. Es alguien que puede amar, pero que también sabe alejarse cuando ese amor pone en riesgo su poder, su integridad o su libertad. El apego te vuelve predecible. Y en la lógica brutal de la realidad, ser predecible es ser vulnerable. Lo sabías cuando diste todo por alguien que luego te usó. Lo intuías cuando trabajaste hasta el límite por un sueño ajeno. Maquiavelo no te dice que no sientas, te dice que no te pierdas. Que no te hundas con el barco si puedes usarlo para cruzar el mar. Vivimos en una sociedad que glorifica el apego. Te dicen que sin pareja no eres completo, que sin pertenencias no vales, que sin una causa que te abrace eres invisible. Pero esa necesidad constante de validación es justo lo que te vuelve fácil de manipular. Te mantienen hambriento de afecto para que seas obediente. Te hacen temer la soledad porque en ella se gesta tu independencia. La paradoja del desapego, vista desde el materialismo maquiavélico, no es un llamado a la desconexión emocional, sino una declaración de independencia psicológica. Se trata de ver al mundo como un escenario de fuerzas, de movimientos tácticos, donde cada acción tiene un costo y cada lazo un riesgo. El desapego es comprender que nada ni nadie es imprescindible, y que en esa conciencia hay un poder inmenso. No tienes que renunciar al amor. Tienes que renunciar a la idea de que el amor debe retenerte. No tienes que abandonar tus ideales, sino entender que un ideal que no se adapta se convierte en una cadena. No tienes que dejar de confiar, pero sí tienes que estar preparado para cuando la confianza se rompa. Porque se romperá. Porque todo cambia, y el que no lo acepta queda congelado mientras el mundo lo devora. Maquiavelo sabía que el poder no se sostiene con lágrimas. Se sostiene con claridad, con estrategia, con la frialdad necesaria para ver las cosas como son, no como quisiéramos que fueran. Por eso el desapego es tan poderoso, porque libera. Te arranca las ilusiones de los ojos y te deja ver con nitidez brutal. Te obliga a elegir con inteligencia, no con miedo. Te convierte en autor de tu vida, no en un personaje secundario atrapado en dramas que no escribiste. La paradoja del desapego es que solo el que sabe soltar, puede realmente conservar. Solo el que no teme perder, puede jugar sin ataduras. Solo el que está dispuesto a alejarse, puede permanecer por decisión y no por necesidad. Y eso, en un mundo donde todos se aferran por miedo, es la forma más alta de poder. Pregúntate entonces, ¿de qué te estás aferrando hoy que ya deberías haber soltado? ¿A qué estás llamando amor, cuando en realidad es dependencia? ¿A qué idea estás sacrificando tu libertad? Porque hasta que no respondas con brutal honestidad, seguirás viviendo en la paradoja sin entender su poder. Desapégate. No como un escape, sino como un acto de lucidez. Y cuando el mundo te diga que estás siendo frío o egoísta, sonríe. Porque sabrás que simplemente estás viendo las cosas como son. Como las veía Maquiavelo. Como solo los verdaderamente libres pueden verlas. Escucha esto como si fuera la última advertencia antes de cruzar una línea sin retorno. No hay compasión en este mensaje, ni palabras suaves para almas débiles. Porque lo que voy a decirte, solo sirve a los que ya han empezado a sospechar que el mundo no se mueve por amor, sino por cálculo. Hoy hablaremos del desapego. Y no desde el budismo ni desde la autoayuda.
sino desde el filo helado de la filosofía de Maquiavelo, desde donde solo se ve claro cuando ya no hay esperanza de redención. Continuemos. ¿Por qué el apego es debilidad estratégica, como el sistema te domestica emocionalmente? Escucha bien lo que te voy a decir, porque no está hecho para almas sensibles ni para corazones domesticados. El apego, ese sentimiento que la cultura contemporánea te vende como virtud, como humanidad, como amor incondicional, es, en realidad, la grieta por la cual te derrumbas. Es debilidad estratégica en su forma más pura. Y no porque sentir sea un error, sino porque no saber cuándo soltar es una sentencia. ¿Sabes cómo el sistema te domestica? No con cadenas físicas, sino con vínculos emocionales. Te enseñan desde pequeño que debes ser leal, incluso cuando esa lealtad te arrastra al abismo. Te repiten que el amor todo lo puede, que el compromiso debe ser eterno, que renunciar es de cobardes. Y mientras tú te aferras a esas ideas, el mundo real, el de los que comprenden el poder, te pasa por encima. El apego es la herramienta más refinada del control social. Porque un ser apegado es un ser manipulable. Te atan con la culpa, con el miedo a decepcionar, con la promesa de una recompensa emocional que casi nunca llega. Y tú, convencido de que no hay que rendirse, te quedas en trincheras perdidas, en relaciones que te corroen, en causas que ya murieron. Te quedas, porque te enseñaron que quedarse es noble. Pero Maquiavelo, si pudiera hablarte al oído, te diría otra cosa: quien no sabe cuándo retirarse, está condenado a ser derrotado. Ejemplos históricos: la caída de los que se aferraron. Mira la historia, no con ojos románticos, sino con la frialdad de un estratega. ¿Sabes por qué Napoleón cayó? No fue solo por el invierno ruso o por la traición de aliados. Fue por aferrarse a una visión imperial cuando ya todo estaba en ruinas. Se negó a soltar. Se negó a ver que había perdido la iniciativa. Su apego a la gloria lo hizo reincidir en errores, hasta que Europa entera lo encerró. O piensa en César, que no supo desconfiar de aquellos a los que había amado políticamente. Su apego a ciertos lazos afectivos lo hizo bajar la guardia. Y ese apego, esa confianza mal situada, lo dejó expuesto, hasta que la daga de Bruto, su supuesto hijo del alma, le enseñó la última lección. ¿Quieres otro ejemplo más moderno? Mira a Salvador Allende, cuyo compromiso con la institucionalidad democrática chilena fue admirable, pero trágico. Se aferró a una legalidad que sus enemigos despreciaban en secreto. Mientras él creía que el diálogo era posible, el golpe se organizaba. Su fidelidad a los ideales fue heroica, sí, pero también un arma que no supo soltar a tiempo. Y el poder no perdona eso. La lección: desapego es lucidez, no frialdad. Entonces no te confundas. No te están pidiendo que no sientas. Te están mostrando que sentir sin pensar, aferrarse sin estrategia, amar sin saber soltar, es la receta perfecta para que te usen y te rompan. El desapego, desde Maquiavelo, no es frialdad, es lucidez. Es mirar el tablero y saber cuándo mover pieza, y cuándo dejarla caer. Porque hay batallas que se pierden por quedarse demasiado tiempo en la trinchera equivocada. Y hay reyes que mueren no porque les faltó amor, sino porque no supieron cuándo cortar un lazo. Recuerda esto: quien se aferra al fuego, termina ardiendo. Y tú no naciste para arder por los errores de otros, sino para sostener tu propia llama con inteligencia brutal. La segunda enseñanza de día de hoy es el arte de soltar sin dejar de sentir, la diferencia entre frialdad y claridad. Tú que estás ahí, tratando de no romperte, aferrándote a personas, ideas y emociones con las uñas y los dientes, escúchame bien. Porque lo que voy a decirte no viene de la crueldad, sino de la claridad. Y eso, lo sé, te va a doler más que cualquier desprecio. Porque estamos tan acostumbrados a confundir la sensibilidad con debilidad, el amor con dependencia, que cuando alguien te habla de soltar sin volverte piedra, no sabes si escucharlo o defenderte. Pero escúchame. Porque no se trata de dejar de sentir. Se trata de aprender a sentir sin ser esclavo. Aquí es donde entra Maquiavelo, y no como el demonio que la historia superficial quiso pintar, sino como el cirujano de la verdad política y emocional. Él no odiaba los afectos, pero los subordinaba. Porque sabía algo que tú y yo también deberíamos saber ya: quien no gobierna sus emociones, será gobernado por ellas. Y no es frialdad. Es lucidez brutal. Es estrategia aplicada a lo más íntimo. Porque amar es humano,
pero dejar que el amor destruya tu juicio es suicida. Sentir no es el problema. El problema es no saber cuándo dejar ir, no saber cuándo esa emoción que ayer era fuerza, hoy es grillete. El sistema te dice que sentir siempre es bueno. Te aplaude cuando lloras por los demás, cuando te sacrificas sin pedir nada, cuando te quedas por compromiso aunque te estés muriendo por dentro. Pero, ¿qué ganan ellos con tu sensibilidad? Te vuelves predecible. Te vuelves útil. Te vuelves moldeable. Una pieza emocionalmente culpable es la más fácil de manejar. Maquiavelo jamás dijo que no sientas. Pero sí dejó claro que quien tiene poder, no puede ser rehén de sus propios afectos. El príncipe puede amar, pero no debe amar al punto de perder el trono. Puede llorar, pero no frente a su enemigo. Puede confiar, pero siempre con una mano sobre la espada. Porque la afectividad no es un fin, es un instrumento. Úsala con sabiduría, o te usarán a ti a través de ella. Soltar no es ser frío. Es tener claridad. Y esa claridad es un arte. El arte de ver a quien amas en la distancia sin rogarle. De cerrar ciclos sin necesidad de venganza. De mirar atrás sin caer en la nostalgia paralizante. De saber que puedes sentir con profundidad, aún así, soltar con firmeza. Tú no estás aquí para ser un mártir emocional. Estás aquí para entender que la lealtad no debe costarte la dignidad, que el apego no debe suplantar tu visión, que el dolor no es una bandera, sino una etapa. Y que la vida no se vive con el corazón expuesto en bandeja de plata esperando que alguien lo valore. Porque tarde o temprano, alguien lo pisará. Y cuando eso ocurra, solo hay dos caminos. O te amargas creyendo que el amor fue un error, o aprendes que el amor no se opone al poder, pero tampoco lo dirige. Que puedes seguir amando, pero con la mirada despejada. Que puedes seguir creyendo, pero sin convertir tu fe en una soga. Soltar sin dejar de sentir es la forma más elevada de libertad. Porque el que ama y se queda es fuerte. Pero el que ama y puede irse, es invencible. Así que dime, ¿vas a seguir entregando tu paz por miedo a parecer frío? ¿O vas a empezar a practicar el desapego lúcido, ese que no endurece el alma, pero sí afila el juicio? El mundo no necesita más corazones rotos por exceso de entrega. Necesita mentes despiertas que sepan que el verdadero amor también sabe decir adiós, sin llorar, sin temblar, sin arrodillarse. Maquiavelo lo sabía. Y si tú también empiezas a comprenderlo, puede que estés más cerca de algo que muy pocos logran, el dominio de ti mismo en un mundo que solo quiere que te rindas. Si hasta este punto el mensaje resonó contigo, si te hizo pensar distinto, o al menos dudar de lo que dabas por sentado, no te vayas sin dejar tu apoyo. Dale like, comenta lo que piensas, aunque sea en desacuerdo, y suscríbete al canal Materia Funcional Consciente. Aquí no venimos a repetir lo que todos dicen, sino a cuestionar lo que nadie se atreve. Bueno, pero pasemos a la tercera enseñanza del vídeo. ¿Cómo se construye el desapego lúcido? Mira, el desapego lúcido no se hereda. No es un talento ni un don reservado para unos pocos iluminados. Es una construcción. Un proceso deliberado y brutal, que exige que te arranques de encima cada capa de ingenuidad con la que te cubrió la educación emocional del sistema. Si estás esperando una fórmula suave, una guía de autoayuda o un mantra de paz interior, este no es tu lugar. Lo que te voy a decir no es cómodo. Pero es necesario. Porque el primer paso para construir desapego lúcido es desmontar las trampas emocionales que te convirtieron en esclavo sin que lo supieras. Y la más perversa de todas se llama amor incondicional. Esa idea romántica, instalada desde la infancia, de que debes entregarte por completo, amar sin límites, perdonar siempre, y quedarte incluso cuando te destruyen. Eso no es amor. Eso es programación. Te enseñaron que amar sin condiciones es lo más alto de lo humano. Pero lo que no te dijeron es que esa narrativa sirve para mantenerte dócil. Para que nunca te rebeles, para que no pongas límites, para que aceptes el maltrato disfrazado de lealtad. Maquiavelo lo habría dicho sin rodeos, el amor que no pone condiciones es el terreno perfecto para perder el control. Porque quien no tiene condiciones, tampoco tiene poder. El segundo veneno es la culpa. Esa voz sutil que te carcome cuando decides priorizarte. Cuando te alejas de quienes te drenan. Cuando no respondes como se espera de ti. El sistema emocional actual está diseñado para que cada acto de autonomía se sienta como traición. Pero escúchame bien, no hay claridad posible mientras sigas preso de la culpa.
La culpa no es conciencia. Es domesticación. Es el método con el que se castiga al que piensa por sí mismo. Y el tercero es la necesidad de pertenecer. Porque el miedo al aislamiento es el ancla más poderosa que se ha inventado. Nos hicieron creer que sin un grupo, sin una comunidad, sin un lugar en el rebaño, no somos nada. Pero lo que nadie te dice es que ese lugar suele venir con un precio, la renuncia silenciosa a tu juicio, tu fuerza y tu diferencia. Quieren que pertenezcas, sí, pero solo si obedeces. Entonces, ¿cómo se construye este desapego lúcido? Con práctica, decisiones y entrenamiento mental. Primero, necesitas observar tus emociones como lo haría un estratega. No para suprimirlas, sino para entender de dónde vienen y hacia dónde te arrastran. El desapego lúcido no niega el sentir. Lo gobierna. Aprende a identificar cuando estás actuando por miedo a perder, por necesidad de aprobación, por deseo de ser bueno. Y en ese instante, detente. Decide distinto. Segundo, toma decisiones pequeñas, pero firmes, que te obliguen a romper el patrón. ¿Siempre cedes para evitar conflicto? Quédate en tu postura, aunque tiemble el ambiente. ¿Siempre llamas tú, das tú, salvas tú? Guarda silencio. Mira lo que ocurre. Observa quién se aleja cuando ya no puede usarte. Es ahí donde verás la verdad. El desapego lúcido es acción, no contemplación. Tercero, entrena tu mente como entrenarías tu cuerpo para la guerra. Lee a quienes no endulzan la realidad, Maquiavelo, Cioran, Schopenhauer. Estudia a los líderes que supieron soltar para conservar el poder. Reprograma tu marco mental, no eres cruel por poner límites, no eres egoísta por soltar, no eres inhumano por dejar de cargar con lo que no te corresponde. Esto no te volverá frío. Te volverá consciente. Y en un mundo donde todos están atrapados en redes emocionales tejidas por otros, ser consciente es el acto más radical y más peligroso. Por eso pocos llegan a este punto. Porque el desapego lúcido exige perder ciertas ilusiones para ganar soberanía. Así que ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a dejar de ser amado por todos para empezar a ser respetado por ti mismo? ¿Estás listo para desmontar el teatro emocional que te mantiene débil, aunque eso signifique quedarte solo un tiempo? ¿O prefieres seguir siendo funcional al sistema emocional que te quita poder con una sonrisa? Tú decides. Pero recuerda esto. El que se atreve a soltar sin dejar de sentir, se vuelve indomable. Ahora pasemos a la cuarta y última enseñanza del vídeo. La paradoja final, solo quien se va, permanece. Escúchame con atención, porque esto es lo que casi nadie se atreve a decirte. En un mundo que te grita que te aferres, que te quedes, que luches por no perder, la verdad más brutal y menos aceptada es esta: solo quien sabe irse, permanece realmente. Sí, lo sé. Te enseñaron a quedarte. A sostener vínculos como si tu vida dependiera de ellos. A confundir amor con permanencia, lealtad con autoaniquilación, compromiso con sacrificio unilateral. Pero lo que no te dijeron, porque no les convenía que lo supieras, es que quien no está dispuesto a irse, está condenado a perderse a sí mismo. Porque cuando no puedes irte, ya no estás eligiendo. Estás obedeciendo. Y en el instante en que te vuelves incapaz de cortar un lazo que te daña, ese lazo se transforma en cadena. Llámalo amor, familia, amistad, trabajo, da igual. Lo que no puedes soltar, te posee. Y si no puedes alejarte, no estás amando, estás dependiendo. No estás construyendo algo libre, estás habitando una prisión emocional decorada con promesas. Maquiavelo lo entendió sin sentimentalismos: el poder está en quien puede retirarse. En quien puede soltar la alianza si ya no le conviene. En quien puede dejar de amar si ese amor se convierte en debilidad. No por frialdad, por claridad. Porque solo el que puede alejarse por decisión propia, es verdaderamente libre. Y solo el libre, puede permanecer por elección, no por necesidad. Piénsalo. ¿A quién respetas más? ¿Al que se queda por miedo o al que está contigo porque podría irse, pero decide no hacerlo? La permanencia que no es libre, no es noble. Es sumisión. Solo cuando puedes soltar, puedes amar sin esclavitud. Solo cuando puedes irte, puedes quedarte sin perder tu poder. Y aquí está la paradoja que nadie quiere enfrentar: solo quien se va, permanece. Porque el que se va en el momento justo, deja una huella que no se borra. El que sabe retirarse con dignidad, permanece en la memoria con fuerza. El que no se entrega por miedo, sino por consciencia,
construye vínculos sólidos, no cárceles compartidas. Así que ahora te lanzo la pregunta que incomoda, que sacude, que desarma. ¿Eres dueño de tus vínculos o esclavo de ellos? ¿Estás donde estás por elección o por miedo a lo que pasará si te vas? ¿Estás sosteniendo lo que amas o solo temes el vacío que quedará si lo sueltas? Despertar no es dejar de sentir. Es dejar de obedecer al miedo. Despertar no es cerrar el corazón. Es gobernarlo. Y el primer acto de poder real no es conquistar el mundo, es conquistar tus afectos. Si puedes irte sin romperte, puedes quedarte sin perderte. Y si puedes quedarte sin traicionarte, entonces no eres un esclavo emocional, eres un estratega lúcido en un mundo de corazones secuestrados. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya está harto del autoengaño. Porque ya no puedes seguir siendo el esclavo emocional que fuiste enseñado a ser. Y si algo de esto te resonó, si en algún rincón oscuro de tu mente supiste que esta verdad era tuya, entonces no estás solo. En este canal, Materia Funcional Consciente, no endulzamos la realidad. La diseccionamos. Te invito a suscribirte, pero solo si estás dispuesto a mirar sin miedo. Y dime en los comentarios, ¿qué es eso a lo que aún no puedes soltar, y por qué te sigue teniendo atrapado?